Una vez más estamos aquí ante ustedes. Les agradezco mucho su fidelidad para, como iglesia, perseverar orando unos por otros, orando para que este ministerio pueda ser más expandido y que todos ustedes lo tomen también como su responsabilidad de evangelizar este mundo, porque Cristo ya viene pronto, y mucha familia todavía no es salva, y sabemos lo que les espera si no creen. Así que es importante el hecho de que cada vez que persuadimos a alguien a que crea, pues darle los elementos para que crean, ¿verdad? Entonces, el Evangelio, que es la serie que tenemos nosotros, que son las buenas noticias, realmente es el remedio para este mundo. Ojalá que hubiese alguna oportunidad para que México tuviera una transmisión permanente, oficial, para que llegara el Evangelio a todos los rincones de la República Mexicana. El Evangelio es la única solución. El Evangelio cambia las vidas, transforma a las personas. Te estás quejando de la corrupción, te estás quejando de todo lo que hay en este momento, pero la solución no es la queja o la revolución de otro carácter, sino la revolución espiritual, ¿no? Donde aquí vamos a probar lo que puede hacer en el corazón de la gente el bendito Evangelio de amor de nuestro Señor Jesucristo. En esta segunda lección se ha intitulado El comienzo y sus beneficios. Evangelio viene del griego evangelion o evangelión. Según John Stott, todos concuerdan, dice él, en que una sola palabra, Jesús, constituye las buenas noticias de Dios. En el día de Pentecostés, después de citar a Joel, Pedro dio comienzo a su discurso diciendo: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús fue lo primero que dijo, la primera expresión que brotó de los labios de este discípulo de Jesús, en Hechos 2:22. Su primera palabra fue Jesús, y ella debe ser nuestra primera palabra también. Cristo Jesús es el todo, es el cuerpo y el alma del Evangelio. Es más, es el Evangelio viviente. Jesús es la voz de Dios, Jesús es la Biblia, Jesús es el Logos, la palabra, el verbo. Entonces, el Evangelio, es decir, las buenas noticias, ¿de dónde viene? Bueno, viene de Dios, viene del cielo. En Dios se originó porque el Evangelio es el mismo Jesucristo. Así fue la presentación de aquellos ángeles ante los pastores. ¿Ustedes recuerdan cuando leemos en Lucas 2? Dice que se comunicaron con los pastores aquellos ángeles cuando nació Jesús y le dijeron: he aquí os doy nuevas de gran gozo, ¿verdad? O sea, ya había nacido aquel tan anunciado y tanto esperado Salvador de los pecadores. 107 veces es mencionada la palabra evangelio en la Biblia, Reina Valera 1960. Jesús es pues la buena noticia. Él es el verbo, repito, Él es el Logos, es la voz de Dios, es la palabra viviente. Lucas 2, 8 al 14 nos dice, entre otras palabras, dice que repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Por qué? Porque llegó el Evangelio, llegó lo esperado. Lo que tanto quiso decir Dios a la humanidad es el Evangelio, es Jesucristo. Entonces, este es el Evangelio y este es precisamente la gran noticia que en un mundo lleno de maldad que se autodestruye, hay un Rey soberano, bueno y justo. Él es el Creador. Dios creó y las criaturas están destruyendo su creación. Con todo, sigue amando a la humanidad. Dios determinó
y decretó en la eternidad pasada un plan de salvación y redención donde Él, y solamente Él, sea exaltado, sea ensalzado y glorificado. Entonces, entre algunos atributos de Jesús que ya conocemos, resalta mucho el atributo de su santidad. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Él es santo. Colocamos la santidad de Dios en primer lugar porque este es un atributo que lo identifica plenamente. Realmente la santidad de Dios significa que Él verdaderamente no tolera el pecado de ninguna manera, ninguna pizca de pecado, ninguna intención de pecado o pensamiento puede Él perdonar. Entonces es importante entender que esta santidad, como alguien dijo un misionero, dijo, terrible santidad, pues nos sacude, nos hace ver completamente inermes, completamente sin palabras, como le pasó al profeta Isaías, en Isaías 6 lo dice, que él se quedó sin palabras y lo único que pudo decir fue, ay de mí, que soy un pecador, que realmente él reconoció su condición ante la terrible santidad de Dios. Además es urgente y necesario saber que el hombre pecador se mantiene opuesto, se mantiene todo el tiempo separado de un Dios santo. Entender la santidad de Dios nos va a servir para poder entender la horrenda y nefasta realidad del pecado, del pecador. La palabra de Dios enfatiza en gran manera la santidad de Dios. No es que Él quiera o decida ser santo, es que debería dejar de ser Dios para dejar de ser santo. Por lo tanto, en su esencia, Él es santo y Él es amor. Entonces, debido a esta tremenda santidad, a esta terrible santidad, no tiene ninguna relación, por mínima que sea, con el pecado, ante lo cual ni puede pecar, ni puede tolerarlo, ni aprobarlo. Por eso nos manda a nosotros, sus hijos, los pecadores arrepentidos que aceptamos a Jesús, a ser también santos. Ahora, ¿qué significa santo? Significa uno que está separado de lo que practicaba antes, separado del mundo para Dios. ¿Quién lo separó? Dios lo separó del mundo. Pero se requería la voluntad dispuesta del pecador. Entonces, en 1 Pedro 1, 13 al 16, dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entender correctamente su santidad hará que todos caigamos de rodillas ante Él, acarreará una profunda reverencia ante Él y mantendrá nuestras vidas en un temor permanente. ¿Qué tiene que ver este atributo con Cristo y este crucificado? Bueno, pues la respuesta nos la da el propio Jesús en la cruz, cuando pronuncia su cuarta frase y nos manda y dirige al Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Ahora, ¿por qué mencionó esta frase solamente 2 veces cuando el Trino Dios son 3 personas? Pudo haber dicho Dios mío y Dios mío, pero dijo 2 veces nada más. Bueno, porque cuando Él estaba en la cruz, Él fue abandonado por su Padre. Porque Dios ya no quería a su Hijo en la condición en que se encontraba. ¿Cómo se encontraba? Se encontraba lleno de pecado, pero no era el pecado de Él, porque Él era sin pecado. Nació sin pecado, vivió sin pecado. Entonces es interesante observar que Dios lo aisló de su comunión precisamente por el pecado que Él tenía, pero era el pecado de nosotros. Él cargó en sí mismo el pecado de todos nosotros.
Dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces no solo fue hecho pecado, aunque jamás cometió alguno, fue además hecho maldición. Dice Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Dios no puede ni siquiera mirar y contemplar el pecado. En Habacuc 1:13 dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Ahora, sabemos nosotros, y esto es lo más popular, que Dios es amor. Sí, Dios es amor. Y hay muchos universalistas que dicen que al final de los tiempos, Dios, como es amor, va a perdonar a todos. No, no es así. Va a perdonar al que aceptó el perdón bajo la justicia de Cristo en la cruz de Calvario. El perdón se realizó mediante el sacrificio de su propio Hijo. El rechazar a Cristo y luego proclamarte justo haría injusto a Dios. Por lo tanto, Dios es amor, sí, pero Dios ama la justicia. Por tanto, cada uno tendrá que pagar conforme a la vida que llevó. Entonces, ¿dónde va a pagar? Ahí donde está el pecado y ante el gran trono blanco. Ante ese gran trono blanco que es el juicio final, todo pecador va a comparecer, no para ser salvado, sino para ser enjuiciado y condenado. Bueno, precisamente la justicia de Dios podría decirse que es la acción de su santidad. Él no decide serlo para que Dios sea injusto. Debería dejar de ser Dios y eso es algo imposible. Él siempre será justo, como es santo, como es amor. Entonces, según la lógica de este atributo, Él siempre es justo, siempre juzga con justicia, aborreciendo y detestando la injusticia. Gracias a Dios por estas notas de algunos hermanos que escribieron, haciendo énfasis sobre este punto de la justicia de Dios. Él ha afirmado que aborrece el pecado, que lo castigará derramando su ira y su furia sobre los culpables de pecar, y a pesar de ello, lo vemos contener su juicio durante miles de años, como si negara este atributo al no castigar los pecados, exponiéndose a ser considerado injusto por todos nosotros. Hay mucha gente que se pregunta, ¿por qué Dios tarda tanto en ajusticiar a los pecadores? Bueno, porque la eternidad es larga. Así que, si tú ves al pecador que dura muchos años, como dice el refrán, hierba mala nunca muere, pues es porque Dios les está dando la oportunidad de extender su vida, porque lo que les espera es una eternidad en el infierno. Y durante todos esos años de estos hombres malos, Dios les está otorgando una oportunidad para el arrepentimiento y ser salvos por siempre. Los enemigos de Dios podían verle tolerante con el pecado, con el mal, permisivo inclusive con el impío. Dice el Salmo 78:38, pero Él, misericordioso, perdonaba la maldad y no lo destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. A pesar de esto, nunca nadie jamás podrá dudar u objetar algo, ni siquiera un ápice de este atributo, ni cuestionarlo jamás. ¿Por qué? Miren, en el Calvario vas a hallar la respuesta. Dios, en el centro religioso mundial, que es Jerusalén, en su festividad más importante, que es la Pascua, hizo públicamente ante los ojos del mundo entero la reivindicación sublime de que Él es justo, y lo hizo una vez y para siempre.
En la cruz Él tomó todos y cada uno de los pecados del mundo, ya sean pasados, presentes como futuros. Los colocó todos sobre su amado Hijo y sobre Él derramó toda la furia y toda la ira que contuvo y retuvo durante siglos y que iba a asestarse a hacer justicia sobre cada uno de nosotros los pecadores. Así que si Cristo es el sustituto de la justicia, de nuestro, vamos a llamar, nuestro castigo, verdaderamente deberíamos de aceptarlo a Él como nuestro único y suficiente Salvador, y así se hará justicia, y no tendrás que ir al juicio final. Así que en la cruz puedes ver concentrado todo el amor de Dios por el pecador, y en respuesta vas a observar ahí mismo todo el odio de la humanidad hacia el que hizo justicia por ellos. Este es el hombre, así nos comportamos. Esto es lo que somos tú y yo. Somos pecadores con una naturaleza mala, así nacimos, con una naturaleza pecaminosa. Es decir, que antes de ser pecadores, antes de hacer pecado, mejor dicho, nosotros nacimos ya pecadores. A pesar de todo, con todo eso, Dios nos ama. Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El primer pecado que cometió el primer hombre, que puso su pie sobre la faz de la tierra, Adán, hasta el último que lo haga, que no sabemos quién será, debe su perdón a lo que ocurrió a las afueras de Jerusalén, allá en el monte Calvario o monte de la Calavera. Le decían monte de la Calavera porque el monte tenía aparentemente una figura parecida a una calavera, llamado el Gólgota también. Dios no tomó en cuenta las transgresiones pasadas porque había determinado satisfacer su justicia por medio de la obra de su amado Hijo Jesucristo y allá en aquella muerte de la cruz. Dios ha demostrado que aborrece el pecado. ¿Cuánto? Hasta el punto de quebrantar y abandonar a su propio Hijo. ¿Tú te acuerdas de Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La cruz elimina toda objeción a este atributo. Es un golpe sobre la mesa de Dios diciéndonos, yo soy justo, te he contestado en la cruz. El apóstol Pablo lo definió así, en Romanos 3, 25 y 26, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. El amor de Dios no es un mero sentimiento, no es una mera emoción o una actitud temporal u otra cosa. Es su esencia, es el mismo ser de Dios. Dios es amor. 1 Juan 4:8 dice que el que no ama no ha conocido a Dios. Dios es amor, porque Dios es amor. Entonces, si tú dices que tienes a Dios en tu corazón, entonces tú tienes la capacidad de amar, tienes la capacidad de perdonar, tienes la capacidad de ser justo. Entonces dime, ¿por qué razón tienes graves problemas matrimoniales? Dime, ¿por qué razón no amas a tus hijos? ¿Por qué no quieres pasar tiempo con la familia? Si Dios es amor y Dios está en tu corazón, entonces no puedes más que transpirar amor. Dios es tan bueno, Dios es tan compasivo con todos, que hace salir el sol, hace llover sobre todos, buenos y malos. No hace diferencia. La altura, la profundidad y la anchura de su amor exceden de toda nuestra comprensión racional. Y aunque Él es un Dios paciente que no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, que se vuelvan a Él, como dice 2 de Pedro 3:9, su máxima expresión y manifestación de amor la hallamos nuevamente en la cruz.
El Creador muriendo a manos de sus criaturas para salvarlas de su propio juicio. En Romanos 5:8 lo leímos hace un momento. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, todavía así Cristo murió por nosotros. Tanto amor, de veras, cuánto amor por nosotros. Y la mera verdad, no lo entiendo, pero lo acepto. Debido a su amor, perfectamente definido en 1 Corintios 13, unido y alineado perfectamente los demás atributos de Él, Dios trazó en la eternidad pasada un plan redentor, un plan de rescate para salvar a los pecadores merecedores de su juicio, que de otra forma no hubieran podido salvarse. Y lo hizo dándonos a su Hijo a morir de la peor y más terrible muerte, la muerte de cruz. ¿Quieres saber cuánto Dios te ama? Simplemente contempla la cruz y fíjate todo lo que pasó ahí. Ahí te vas a dar cuenta que todo lo que sufrió lo hacía pensando en ti. Y lo hizo no por necesidad alguna de Él, porque quiero decirte, si no lo sabías, que Dios no tiene ninguna obligación de salvarte ni a mí ni a ti. No tiene ninguna obligación, pero ¿por qué lo hace? Simplemente porque nos ama. Dios está enamorado de la humanidad. Entonces Él está haciendo todo lo posible para que la humanidad ya no se vaya al infierno. Pero la humanidad no quiere a Dios, no quiere naturalmente nada de Dios, pero inventó su propia religión en sustitución del plan de redención que sacrificó a su propio Hijo. Dice Jeremías 33, 8 y 9, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron, y me será a mí por un nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Y en Sofonías 3:9 dice, en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová. ¿Lo merecíamos? Absoluta y rotundamente no. Pero ¿sabes qué? Dios lo hizo de todas maneras. Y eso es lo más grande todavía, lo hace más maravilloso nuestro Dios. Por eso es extraño, y hasta nos quebranta a los que ya somos cristianos. ¿Cómo es que sigues rechazando tanto amor de Dios? Que siendo extraños, que siendo enemigos, hijos de ira, hijos de la desobediencia, débiles, impíos, con todo Cristo murió por nosotros. Y ahora podemos decir como Pablo en Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Ahora, ¿qué beneficios, aparte de lo que he mencionado, que ya es bastante, trae el Evangelio? Dice Romanos 14:17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. En estos versículos uno podría encontrar de manera resumida en qué consiste el Evangelio. ¿Por qué el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo? Porque realmente no es eso. Muchos piensan que el Evangelio es una religión que establece una serie de prohibiciones y reglas de abstención de comida, que no comas esto, que no comas lo otro, que no camines tantos kilómetros a la redonda en el día sábado, ese tipo de cosas que fueron necesarias en su tiempo y que fueron cumplidas por la voluntad de Dios, realmente no es el Evangelio, es solamente la preparación para el Evangelio. Entonces, ¿qué es esto que estamos hablando aquí? Mucha gente no entiende ni siquiera lo que significa Evangelio, ni siquiera saben lo que es cristianismo. Estuve compartiendo a una persona y lo primero que me dijo fue, ¿es usted católico? Le dije, no,
no soy católico, soy cristiano. Ah, es cristiano. Entonces usted no es católico. Le dije, no, soy cristiano según lo expresa la palabra de Dios. Entonces, las personas católicas están confundidas porque están diciendo que no son cristianos, que son católicos. No entiendo eso. Y ellos realmente se defienden diciendo que sí son cristianos. Entonces yo pienso que son marianos. Ahora, no es una crítica, es simplemente una aclaración. Porque cerraron su corazón para siempre por ese concepto fanático y lleno de prejuicio. No dan oportunidad a abrir los ojos del entendimiento para saber y comprender qué hizo Dios para salvarnos. La gente se cierra, no quiere abrir la puerta al toquido del Señor. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Bien dijo Jesús, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Entonces, aquí ya dijimos que Jesús nos ofrece justicia. Este es un beneficio maravilloso, porque dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia. O sea que nos ofrece justicia. Dice Romanos 3, 23 al 25, en términos rotundos, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Por eso el Evangelio son buenas nuevas, porque nos anuncia a todos los pecadores que sí tenemos esperanza, ya que por medio de la fe en Cristo podemos llegar a ser salvos. Pero Satanás y sus agentes humanos y diabólicos, demoníacos, andan por todo el mundo, sustituyendo este trabajo de Cristo por una secta o por una religión. Quiero decirte una expresión que siempre la digo. ¿Quién murió por tus pecados? ¿Quién derramó su sangre por tus pecados? ¿Fue una secta? ¿Fue una religión? ¿O fue una persona? Esta persona, obviamente, es la que derramó su sangre y es Jesucristo. Y nadie más. Solo la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. En Él está la justicia satisfecha. Dios está satisfecho. Por eso no vienen nuevos diluvios. Por eso no vienen nuevos juicios universales. ¿Por qué? Porque Dios está satisfecho con el trabajo redentor de su amado Hijo Jesús en la cruz de Calvario. Por lo tanto, añade el versículo la palabra paz. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia. Y luego dice paz. El Evangelio nos ofrece también paz. El Evangelio nos ofrece justicia. El Evangelio nos ofrece paz. La paz es algo que todas las personas buscan y una vez que la obtienen se vuelven pacificadores. Estas personas son los mejores hombres, son las mejores mujeres, los mejores padres, los mejores hijos, los mejores gobernantes. ¿Por qué? Porque tienen justicia y paz en su corazón por la palabra, por el Evangelio. ¿Por qué crees que el Evangelio siempre es perseguido? No, la gente no entiende. El Evangelio es las buenas nuevas. El Evangelio es la persona de Jesucristo. Él es la buena noticia. Y los evangelistas son los que predican el Evangelio. Y los evangélicos son los que reciben la enseñanza en una iglesia que no es católica, pero que reciben de la Biblia el Evangelio. Bueno, aclarando esto les digo lo siguiente. Los gobiernos se esfuerzan por mantener la paz, pero las guerras, la delincuencia
Y en general, la misma maldad del hombre hace imposible esto. Algunos piensan que la paz se encuentra en tener mucho dinero, ya que esto les dará seguridad en su vida, pero se equivocan. Esto trae más preocupaciones. Ustedes saben muy bien que hay gente que halló la forma fácil de encontrar mucho dinero, pero también la forma fácil de morirse pronto. Dice 1 Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. No el dinero en sí, sino el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Quizá tú digas que el amor al dinero lo tengan los ricos. No, también los pobres. Tanto el pobre como el rico, si ama al dinero, no entiende verdaderamente en dónde se encuentra el amor. Otros buscan olvidar sus penas en el alcohol o en las drogas, pero esto empeora aún más sus vidas. Dice Proverbios 23, 29 y 30, ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amorotado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. Para ellos es el dolor. Y en fin, muchos buscan la paz en distintas formas. Sin Dios, sus caminos solamente conducen al infierno eterno, después de tanto sufrimiento y fracaso de la vida, para acabar en el infierno. Bueno, no es un buen negocio. Proverbios 14:12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Sin embargo, el Evangelio nos ofrece a través de Jesús el experimentar la verdadera paz. Juan 14:27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Realmente esta paz que Cristo trae a nuestra vida no depende de nuestra fortaleza, de nuestras posibilidades, como en el mundo, sino en lo que Él ya hizo en la cruz de Calvario. En Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Jesús es el príncipe de paz. El que tenga a Cristo tiene adentro al príncipe de paz. Aunque el mundo esté patas arriba, aunque el mundo esté volteado y esté en términos de perdición caído, adentro está el príncipe de paz. Así que tú tendrás paz aunque el mundo esté en revolución. Nuestra paz se encuentra fundamentada en nuestra confianza en Jesucristo. Algo que el mundo jamás podrá ofrecernos, y por ello decimos que solamente en el Evangelio experimentamos la verdadera paz. Y por último, el Evangelio nos ofrece gozo, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. El Evangelio de Cristo nos ofrece gozo. El ser humano busca alegrar su vida en los placeres, entretenimientos que este mundo ofrece, pero esto provoca que cuando estos desaparecen, la alegría del hombre también desaparece, ya que son temporales. Creer que en el mundo encontraremos la alegría y felicidad de nuestra vida es un grave error, porque ésta jamás llenará de satisfacción nuestra alma. El mundo, ¿qué es lo que el mundo ofrece? Si estás buscando algo en el mundo, quiero decirte, ya lo sabes, que el mundo solo ofrece pecado. Y el pecado solo lleva a la destrucción de nuestra vida. Por tanto, es imposible encontrar la felicidad en él. Jesús lo dijo así, Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La vida que Cristo nos ofrece es de gran satisfacción y de verdadera comunión con el Padre, lejos de las consecuencias del pecado. Y en esto consiste el gozo del cristiano, en saber que sus pecados le han sido perdonados y en experimentar una vida de plena bendición y comunión con Él. El Evangelio, así que va más allá que cualquier religión. Ninguna religión viene de Dios, ninguna.
si queremos llamar a la religión la de Dios, es Cristo. Pero realmente el término religión ya está descompuesto, está pervertido. ¿Por qué? Porque se pretende hacer algo para adquirir algo. No, la religión de Dios es que no hagas nada tú, sino que tú aceptes lo hecho, lo que ya está hecho. Es un regalo. Dios te está regalando, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No es por obras, para que nadie se ande gloriando, sino que somos hechura suya. Es algo que Dios hizo, que somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, no por buenas obras, para que andemos en ellas. Él lo ha hecho todo con anticipación, porque aún lo que hacemos de bueno, ya Dios lo preparó de antemano. Así que si tú estás preparado en este momento para recibir a Cristo, es que Dios te preparó. Ya el Espíritu Santo te está trayendo una convicción. La parte mía es darte solamente el Evangelio, y el Evangelio te lo llevará el Espíritu Santo a tu corazón si hay una buena voluntad dispuesta. Es una verdadera pena que todavía haya personas aferradas a su religión, filosofías o cualquier otra creencia, aún en su lecho de muerte, pensando que ahí hallarán lo que solo Dios ofrece por medio de su glorioso Evangelio. ¿Saben a qué se debe esto? Orgullo. El problema del hombre es el orgullo. El problema de la mujer es orgullo. Y estamos cerrando la oportunidad y quedaremos expuestos eternamente condenados al infierno. Si esta es una oportunidad más que ya te empieza a sensibilizar tu corazón, no, por favor, no retrocedas. Entrégate de una vez por todas a Cristo Jesús. Así que solamente el orgullo impide entrar al reino de Dios, que mientras viva en la puerta del reino de los cielos estará abierta, porque todo ser humano que está vivo aún no es producto terminado. Dios está extendiendo su misericordia porque no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso no es cuestión de permitir, es tan simple como eso. Permítele con tu voluntad que entre Cristo a tu vida. Por favor, ya ríndete. Cristo es quien pagó con su sangre y no la religión o cualquier otra cosa o persona. Solo Cristo murió por ti. Solo Cristo derramó su sangre. Él es el sacrificio que agradó a Dios y quedó satisfecho. Voy a orar por ti para que te salves ahorita mismo. Repite conmigo, por favor. Estas son mis palabras, pero si te las quieres apropiar, ora con las tuyas. Y si no sabes cómo, simplemente repite como ensayo y dile lo siguiente: te doy gracias, Dios, porque todavía tengo vida. Todavía no he llegado a la eternidad. Tengo la oportunidad de ser salvo. Y en este momento, mi inteligencia me empuja a salvarme de una vez por todas, a alejarme de la incredulidad. Todavía tengo muchas dudas, pero dos cosas me quedan bien claras: que yo soy un pecador y que tú eres mi Salvador y nadie más. Tú has tocado la puerta de mi corazón y en este momento, con toda mi alma, te abro la puerta y te invito, Señor, a que entres y tomes posesión de mi persona. Siéntate en el trono de mi corazón. Por favor, Señor, dame la paz que tanto ansío. Te doy gracias porque tus promesas siempre las cumples, y si me prometiste entrar, estoy seguro que ya entraste, y te doy gracias. Dios Padre, gracias por sacrificar a tu Hijo en sustitución mía, y te doy gracias por darme esta oportunidad
de ser salvo, eternamente salvo. En el nombre de Jesús, gracias por hacerme tu hijo y por extender la vida para servirte cada día. Amén. Con esta oración terminamos. De modo que si tú estás en Cristo, nueva criatura eres. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima con el favor de Dios.